Avanza la militarización en nuestro país con un presidente que la impulsa y que antes, cuando estaba en campaña, decía que no, que el país no debería de militarizarse, y así fue con esa convicción tan suya como conquistó a millones de mexicanos, 30 millones de mexicanos, mintiéndoles para después decir 4 años y días después que cambió de opinión y que él, como gobiernos anteriores a los que nosotros criticamos, por supuesto, estaba empecinado en sacar al ejército de las calles y en esta ocasión también de llegar a la cúspide de esa militarización que implica el imperio de la bota, del traje verde, del verde olivo. Y la pregunta es, ¿qué dicen los paleros del gobierno? ¿Qué dijeron antes? Por supuesto, pues siguieron así como borregos una y otra vez las críticas del presidente contra Felipe Calderón, primero, y contra Enrique Peña Nieto después. Legisladores como Manuel Bartlett, ustedes se acuerdan bien, o propagandistas como Genaro Villamil, también ustedes recuerdan bien, en contra duro y dale y duro en contra de la propia militarización, e incluso Epigmenio Ibarra señalando atrocidades que habría cometido el propio ejército mexicano, cuando incluso muchas de esas tales atrocidades no habían sido ciertas, sino fake news de estas de las que es un maestro, el propio maestro y sin escrúpulos de Epigmenio Ibarra. ¿Y qué decir de la senadora Citlali Hernández? De esa senadora que casi se come a insultos y a gritos a legisladores de la oposición y que ahora, por cierto, pide silencio, que no grite la propia senadora Lili Telles, que los ha puesto en su lugar, justamente apelando a la memoria como nosotros hacemos aquí, como regularmente hacemos aquí en etcétera. Ese silencio de los farsantes es, digamos que la expresión más clara de un espejo que ha generado Andrés Manuel López Obrador. Me refiero, claro está, a estos sectores sociales que dicen y hacen lo que el presidente quiere que digan o hagan, y si el presidente cambia de opinión, ellos tocan otra tonada. No digo cambian de opinión, porque en realidad no tienen, carecen de la misma. También, por supuesto, hay que señalar a Claudia Sheinbaum. Y no solo por los recientes 46 millones de pesos que ha revelado Carlos Loret de Mola, como los recursos del erario que dilapida la propia jefa del gobierno, de la Ciudad de México, que en realidad es una corcholata, para promoverse de manera ilegal, personalmente, y para atacar a sus propios correligionarios, como es Ricardo Monreal y como es Marcelo Ebrard. No solo eso, sino ella misma, que contraviniendo ella misma a su propia juventud, es decir, a su vida, escupiendo en su vida, Claudia Sheinbaum también apoya la militarización. Cuando digo que escupiendo en su vida, es que me estoy refiriendo a que ella fue parte del movimiento estudiantil del CEU, que hace tantos años, hace más de 3 décadas y media, llegó y representó un grito en favor de la democracia, de la pluralidad y desde luego, por supuesto, en contra de la represión de la que es sinónimo el ejército mexicano, de la que es sinónimo, al menos en relación con los propios excesos que en nuestra historia hemos conocido y los que estamos viendo ahora. Ustedes se acuerdan, lo digo rápidamente, de este video que se ha difundido profusamente en donde hasta un celular le quieren quitar a un usuario que lo subió, además que bueno, este video, por haber grabado un accidente. Bueno, eso es Claudia Sheinbaum, que en estos momentos además sigue alentando ataques en contra de sus propios correligionarios, como lo está haciendo en estos momentos en contra de Ricardo Monreal. Es fundamental también señalar y decirlo con ustedes que etcétera siempre es una convicción editorial
ineludible, inclaudicable. Siempre va a expresar su solidaridad contra todos aquellos que son víctimas de los ataques del gobierno, sea quien sea. Periodistas o políticos con quienes coincidamos o no, como lo hemos hecho con Denise Dresser, como lo hemos hecho con Carmen Aristegui, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo con quienes también, por supuesto, sí coincidimos. Esto va más allá, por supuesto, de nuestras propias preferencias, y así es que muchos de estos, me refiero a las personas de buena fe que aquí quieran o puedan llegar a algún comentario a elaborar, pues traten de no confundir que estas expresiones también de solidaridad nuestras no significan ninguna adhesión absolutamente a nadie ni a nada, sino un apego a los principios de respeto a la propia pluralidad, y eso lo seguiremos haciendo, en este caso reiterando con toda claridad en favor, así lo repito, en favor de Ricardo Monreal, como lo haremos, como lo hemos hecho, como lo hice antier en favor de Lili Telles, y como lo haremos permanentemente en contra de quienes sean el objeto de la sevicia, los ataques que tiene Andrés Manuel López Obrador, porque por un lado estamos hablando de los paleros que pueden cambiar de opinión porque en realidad no la tienen y solo se la pasan aplaudiendo como focas. Por otro lado, pues los troles que son pagados justamente para eso y que son una versión de los propios paleros, y los bots. Pero junto con ello, sí, también hay que señalar una y otra vez que nosotros estamos en contra de este tipo de campañas.